soy, tú eres eterno. Señor, te alabamos por tu grandeza, por tu poder, porque tú eres grande, Señor. Dijiste, yo soy el que soy en el Antiguo Testamento. Y después dijiste, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Gracias, gracias Jesús, porque tú estás en medio de nosotros, porque tu presencia presente está en medio de nosotros. Gracias por tu pueblo, gracias por tus hijos, gracias por los que han llegado, Señor, a este lugar. Gracias porque tú les has traído, Señor. Gracias por este momento en tu presencia, en tu gloria, porque somos tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tomen asiento, hermano. Gloria a Dios. Vamos a darnos el tiempo de saludarnos. Salude, salga de su lugar. Habemos pocos, pero bueno. Salúdese, desee bendición. A los que no nos hemos visto durante una semana, darle la bienvenida a todos los hijos del Señor, los hijos del gran Rey, que estamos aquí para glorificar el nombre del Señor. Si quieres te quedas tocando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Una bendición poder estar en la casa del Señor. Bendición. Ojalá esa bendición que está allá en el retiro también esté con nosotros acá. Andan alrededor de 40 hermanos en un retiro espiritual que sabemos que para ellos será bendición. Y nosotros los que nos quedamos acá, ya los que ya fuimos y nos toca quedarnos acá, también el Señor está con nosotros acá. Por eso Él decía el gran yo soy. El gran yo soy es la eternidad presente, activa. No es algo etéreo o algo lejano. Porque Él es, nosotros somos. Porque Él vive, nosotros vivimos. Y porque Él nos ama, nosotros tenemos esta felicidad de ser hijos de Dios, de tener paz en nuestros corazones. Bueno, hoy día sí, estamos bien en la hora. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro o el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. La alimentación de los 5,000. Este relato está en los 4 evangelios. Está en los evangelios sinópticos. Se les llama sinópticos porque parece que tuvieran un mismo ojo. Son medios parecidos los Mateo, Marcos,
Lucas. Juan es un evangelio que probablemente se escribió no como muchos piensan al principio, sino que es el último evangelio que se escribe y es en el tiempo donde Juan ya está por dejar este mundo, cerca de los años 90 después de Cristo, más o menos, 80, 90. Un Juan ya anciano de días. Y por eso que el evangelio de Juan tiene cosas que no están en otros evangelios y responde también a cosas que no están en los otros evangelios. Juan, muchos les gustaría hacer desaparecer el libro de Juan porque Juan es el que plantea más que nadie la divinidad de Cristo. Y muchos de los judaizantes querían dejar a Cristo como un profeta o como un enviado de Dios. Pero Juan plantea, porque el gnosticismo estaba muy fuerte en esa época, plantea la divinidad de Cristo y los milagros poderosos de Cristo. Y juntamente con las epístolas y el Apocalipsis, Juan completa el cuadro de la cristología cristiana, que permite que nosotros hoy día podamos creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo como tres personas que son una y que comprenden la Trinidad de Dios. Y aquí vamos a ver la alimentación de los 5,000. El relato de Juan lo tomo porque, y después vamos a ver otro relato, porque Juan incluye algunos detalles que no están en los demás evangelios. Y vamos a leer en el nombre del Señor, como usted quiera, vamos a leer. En el versículo 1, de ahí en adelante. Después de esto, fue Jesús a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio, se le acercaba una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarle, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos reciba un poco. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. ¿Pero qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, se recostaron pues como 5,000 hombres. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban recostados. De igual manera repartió de los pescados cuanto querían. Cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos de 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Entonces, cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. Como Jesús entendió que iban a venir para tomarle por la fuerza y hacerle rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Padre nuestro, queremos pedir en esta hora que tu inspiración divina, tu palabra pueda fluir, Señor, desde tu corazón a nuestro corazón, desde tu espíritu a nuestros espíritus, Señor. Padre, atamos todo espíritu inmundo que esté en este lugar o que haya venido para producir confusión, para cerrar las mentes,
para impedir que tu palabra corra y sea glorificada. Atamos todo espíritu inmundo y en el nombre de Jesús lo echamos fuera de este lugar, Señor. Proclamamos la bendición tuya en este lugar. Proclamamos el reino tuyo en este lugar. Proclamamos que la sangre de Cristo nos cubre y nos salva y nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Proclamamos el reino de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Declaramos que esta es la iglesia de Cristo, la iglesia que Él ha comprado con su sangre. Declaramos que este lugar es santo porque tú habitas en medio de nosotros. Declaramos que tu presencia está en medio de nosotros porque tú lo prometiste, Señor. Donde estuvieran 2 o 3 congregados, tú estarás en medio de nosotros, Padre. Y también dijiste, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, bendícenos, Señor, ábrenos en el entendimiento y que tú puedas, Señor, traer una bendición a cada corazón, a cada vida que ha llegado hasta tu casa. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy día vamos a compartir 6 principios. 6 principios para la multiplicación. Primero vamos a analizar el contexto de esta palabra. Este pasaje sucede cuando Jesús envía a sus 12, de 2 en 2, a predicar a distintos lugares. Y Jesús va a otro lugar en forma individual también a proclamar el reino de Dios. El Señor les da autoridad, como les dio a los 70, ¿se acuerda? Que los envió de 2 en 2. A los discípulos también los envió de 2 en 2. Pero en ese intertanto se produce la muerte dolorosa de Juan el Bautista. Juan el Bautista es decapitado y muere en el palacio de Herodes. Y eso hace que los discípulos regresen y vayan a buscar el cuerpo de Juan el Bautista y le den sepultura. Y luego de eso se reúnen con Jesús. Pero ya tenían un cansancio en el cuerpo. Esos días que ellos habían estado recorriendo, predicando, ya estaban agotados y cansados. Nosotros hemos visto en Caravana Misionera, y hay una foto donde sale Felipe así como agachado, ya cayendo de sueño, cuando estábamos en Pirahueco, porque ya en 12 días de caravana, donde uno se siente, le dan ganas de dormir, porque se acumula el cansancio. Entonces Jesús dice, yo quiero que descansen mis discípulos y los voy a llevar a un lugar para que estemos tranquilos, para que disfrutemos. Porque aún ni podían comer tranquilos. Es decir, hasta ese entonces cuando van a Betsaida, un lugar, pero apartado de la ciudad de Betsaida, que era la ciudad de Pedro y de Andrés, donde ellos habían nacido, pero ellos ya tenían su casa en Capernaum en ese tiempo. Pero Betsaida lo conocían muy bien. Entonces había como un montecito, un lugar apartado, tranquilo, y se fueron a ese lugar para descansar. Pero alguien dio la noticia que Jesús, y ellos fueron por mar más encima, porque como que se quisieron arrancar de la multitud. En el mar de Galilea. Y allí, hasta allá se pasó la noticia y la gente, de repente él estaba sentado con sus discípulos cuando ve llegar una tremenda multitud. Y Jesús ahí, en los otros evangelios, dice que tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Los vio como que venían caminando porque estaban así en una parte donde podían ver el panorama. Entonces Jesús vio, al ver las multitudes, vio la gente que venía, tuvo compasión de ellos. Esa palabra compasión en muy pocas partes de la Biblia aparece con respecto
Dice que Jesús no se compadeció de las ciudades, excepto, no dice la palabra, pero Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces os quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Pero en esa parte, él, al ver las multitudes venir a él, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles, comenzó a hablarles del reino de Dios, a predicarles el evangelio del reino, y se le pasó la hora. En ese tiempo no andaban con el reloj, el cronómetro, ni el reloj atrás, o con los celulares. Ahora los jóvenes no usan esto, usan los celulares. Pero nosotros, yo sigo a la onda antigua, ando con la hora siempre ahí. Y me siento raro cuando no tengo reloj. Pero ahí se les pasa la hora. Chuta, era larguero el Señor, ¿eh? Es como si yo empiezo a predicar y ya son las 6 de la tarde y ustedes no han comido nada. Bueno, yo calculo que llegaron a tipo 11 de la mañana, 12 de la mañana, algo así. Y no traían comida, sino que salieron con lo puesto y fueron donde estaba Jesús. Qué tremendo, ¿eh? Hoy día a veces nosotros no somos capaces ni siquiera de dejar una comida por el Señor. Y ellos dejaron todo y partieron y se les pasó la hora. Entonces Jesús le dice, darles de comer. Uno le dice, Señor, despide a la gente. Y yo me imagino que el que dijo eso era el más gordito. Porque le dio más hambre más rápido. Pucha, que esto no podemos comer si estos todavía están aquí. Nos falta el carnal, ¿no es cierto? Como que le dijo, Señor, despide a la gente, es decir, mándalos para su casa. Mira, no tienen que comer. No, yo creo que no fue tanto la compasión por esas personas, sino a lo mejor la preocupación porque él tenía hambre. Y no pasa así a veces. A veces uno tiene hambre y cree que todos los demás tienen hambre. Hay personas que andan atrasados, siempre llegan a la mesa. A los hermanos tienen que decirles, ven a comer, no, voy a terminar esto y voy a comer, ¿no es cierto? A veces son unos así. Y otros están sentados primero a la mesa y ya dieron gracias. A mí me ha pasado. Y yo canto el corito para dar gracias, no, si ya cantamos, ya. Sucede. Así habían discípulos que a lo mejor no eran muy espirituales y le dijeron que despidiera a la gente. Pero el Señor les dijo, darles de comer. Eso está en otro evangelio, no aparece en el relato de Juan. Y fue un imperativo, como probando el Señor a sus discípulos. Porque muchas veces nosotros queremos que las soluciones vengan de quien puede solucionar el problema. Pero el Señor podía solucionarlo y de hecho lo solucionó. Pero les dijo a ellos, darles de comer. En otras palabras, el Señor les transfirió a ellos la responsabilidad. Entonces ahí aparece el práctico que dice, Señor, con toda la plata que tenemos, ni aun esto nos alcanzaría para comprarles pan a toda esta multitud. Y si vamos y compramos, no hay ni una panadería que pueda tener tantos panes de un viaje como para comprarle a esta multitud. Entonces era un problema más o menos serio alimentar a 5,000 personas. ¿Cuántos kilos de pan tendrían que comprar? Si un kilo tiene 10 panes, supongamos, ¿cuántos kilos los matemáticos? Bastantes kilos, ¿no es cierto? Y el Señor tenía ciertos recursos porque tenían algunas finanzas que ellos iban juntando y probablemente podían hacer algo, pero el gran problema era que nadie iba a tener los 1,000 kilos o los 500 kilos, más o menos serían, ¿no es cierto? 500 kilos de pan. Entonces, el Señor les dijo darles de comer para probar su corazón.
Pero también detrás de eso hay una enseñanza, hay un mensaje implícito que yo creo que está el mensaje de que nosotros tenemos la responsabilidad de alimentar este mundo de la palabra de Dios. Que nosotros tenemos esa responsabilidad delante del Padre, que el Señor nos ha dejado a nosotros la responsabilidad. Y ahí aparece Andrés. Andrés, el nombre Andrés quiere decir varonil. Es un poco parecido a Andros, que quiere decir hombre. Andrés. Por eso se usa andrógeno. Un androide que es parecido a un hombre. En las películas futuristas, los jóvenes allá. Alejandro, amante de los hombres. Entonces Andrés quiere decir varonil. ¿No está Andrés hoy día acá? Si nos estás viendo por internet, Andrés, tú eres un hombre varonil. No macho, varonil. Andrés es un personaje que aparece aquí en la escena de Juan. Y Andrés tenía la particularidad de ser el primer llamado por Jesús. El primer apóstol llamado por Jesús. Y el primero que trae el primer convertido a Jesús, que fue Pedro, su hermano. Lo fue a buscar y fueron, le dijeron, ¿dónde moras? Y el Señor le dijo, vengan y vean, y estuvieron con él todo el día, y desde ese momento ellos se convirtieron en seguidores fieles de Jesús. Aunque en un principio estaban en su casa, pescaban y volvían, en una de esas los encuentra pescando a Pedro y a Andrés, y el Señor les dice, dejad las redes y síganme, que yo os haré pescadores de hombres. Entonces fue un proceso que ellos tuvieron de comunión con el Señor y de ser llamados a servir tiempo completo en su obra. Ellos remendaban redes, decían, y algunos sacan de esto que el Señor no llama a gente desocupada o floja, sino que llama a gente que es trabajadora, que se esfuerza, que está haciendo algo. Bueno, Andrés era hermano mayor de Pedro y por lo tanto él podría haber tenido la primogenitura y haber sido el más importante, pero Andrés no se preocupaba del primer lugar. No tenía problemas con que su hermano Pedro ocupara el primer lugar, porque Pedro era más locuaz. Incluso se había casado antes que él estaba soltero todavía en el tiempo cuando conoce a Jesús, pero era hermano mayor de Pedro. Pero tenía una cualidad Andrés. Andrés era un buen consejero, era un hombre equilibrado, era un hombre bien ponderado, como dicen. Incluso Felipe, cuando vienen unos griegos que quieren ver a Jesús, va a consultarle a Andrés primero qué hacer en ese caso. Y luego van los dos y le dicen, Jesús, te buscan unos griegos aquí y quieren estar contigo, porque era algo complicado tratar con los gentiles en ese tiempo. Entonces también Andrés lo vemos en la lista de los apóstoles, el número 2. Entonces él cede su lugar como principal. ¿Cuánto de esto necesitamos nosotros, no es cierto? Hay líderes que se dicen, si yo no estoy primero, no estoy. O nos preocupa que otro brille bajo la plataforma que uno sujeta para que el otro brille. Yo soporto a muchas personas y a través de las cámaras muchos se han levantado y han sido conocidos. Pero ese no es problema para Andrés. Para Andrés no era problema el figurar, porque él
era un hombre ponderado, un hombre que sabía ponderar bien las cosas. Tenía una especie de temple, de calibre emocional. ¿Ustedes han oído de la cruz de San Andrés? La cruz de San Andrés es como una X. Andrés, según dice, murió en la parte de Rusia y fue crucificado en una cruz con esa forma. Y por eso que la Iglesia Católica tiene una cruz así y una cruz así, porque toman las dos cruces el simbolismo de ambos. Entonces, la cruz de San Andrés es la que sufrió martirio el apóstol Andrés, hermano de Pedro. ¿Aprendió algo? Importante, ¿no es cierto?, saber un poco. Yo había escuchado antes un mensaje de Andrés, que Andrés presentaba personas a Cristo. Presentó a su hermano Pedro, que llegó a ser un principal, el que abrió las puertas del reino, el que predicó el primer mensaje después del Pentecostés. Pero también presentó a un niño con 5 panes y 2 peces. ¿Qué muestra eso? Que Andrés tenía una capacidad de solucionar problemas y de encontrar personas y de poder derivarlas a Jesús. Los niños en ese tiempo no eran tomados en cuenta. Era un muchacho, dice la palabra, un muchacho puede ser 12, 13 años. Como dice la canción, soy un muchacho aún, de esas canciones antiguas. Era un muchacho en ese tiempo de 25 años, ahora en el tiempo de la canción. Ahora muchachos, 12 años, y en el tiempo de Jesús los 12 años era una edad importante. Era como la mayoría de edad. Es decir, pasaban a ser considerados ciudadanos. Entonces Andrés presenta a este muchacho. Nosotros, ¿qué ojo tenemos? ¿Qué visión tenemos? Somos capaces de ver en una persona y ver en esa persona cualidades, verlo proyectado en el tiempo. Es como Bernabé, que vio a Pablo y vio, Pablo tiene un potencial tremendo, y Bernabé lo tomó, lo discipuló, y después Pablo pasó a ser más importante que Bernabé. Andrés un poco tiene este mismo espíritu, el ojo del visionario, que nos falta hoy día, porque lo miramos a este cabrito, no, le gusta el fútbol nomás, le gusta estar en el computador ahí, le gusta tocar el bajo en su casa, y de repente se mete a unos juegos de Warrior ahí, y está ahí, o de automóvil, se escucha el automóvil como anda, el bebé está jugando ahí en su computadora, en su pieza. Lo digo por experiencia propia, porque tengo un fanático en mi casa que le gustan esas cosas. Pero cuando uno lo ve puede decir, pucha, tiene potencial. Tiene potencial. Potencial es la capacidad interna que aún no se ha desarrollado, pero que si la encauzamos bien puede lograr cosas más que la media, más que el común de las personas. Se dice de la energía potencial, la energía cinética. La energía potencial es la que puede desarrollarse, la cinética es la que se desarrolla en un momento y produce el movimiento, produce una fuerza. Bueno, aquí tenemos ingenieros, pueden explicarlo mejor que nosotros. Entonces, Andrés tenía la capacidad de ver el potencial de las personas. ¿Ah? ¿Sabe? A mí ojalá me hubiera visto alguien en mi tiempo cuando yo fui joven, hace muchos años. A lo mejor yo hubiera sido mucho mejor. Si hubiera tenido a alguien que hubiera visto el potencial y me hubiera dirigido, me hubiera direccionado, me hubiera aconsejado, me hubiera tomado, me hubiera discipulado.
Sin embargo, a veces nosotros crecemos cometiendo errores con el sistema error-ensayo. Pero si a lo mejor hubiera alguien que nos hubiera orientado en un momento, seríamos a lo mejor empresarios, tendríamos dinero, tendríamos bienes y muchas otras cosas. Pero uno a veces se da cuenta tarde de las cosas. Yo me di cuenta tarde de que era un tipo inteligente. Pero ¿sabe por qué? Porque yo desaproveché parte de mi vida. Por ejemplo, yo tenía una inteligencia para resolver problemas. Pero yo cuando salí del liceo, dije en mi corazón, yo quiero dedicarme a la obra de Dios, y me fui a estudiar a un seminario. Y mi papá me dijo, no hijo, no vaya al seminario. Y yo no le hice caso. Yo fui a estudiar al seminario, y porque mi papá decía, con una profesión usted va a servir mejor al Señor. Entonces cuando yo después volví a la universidad, después de 4 o 5 años, ya se me habían olvidado todas las matemáticas. Y lamentablemente en mi área era el área del diseño, pero esto le meten igual matemáticas, física y la teoría del color y montones de cosas para joder a los que no son matemáticos, pero sí son artistas creativos. Y ahí me pusieron que no pude pasar matemática número 3, que ya era más o menos pesado, y yo ya estaba fuera de training con las matemáticas. No le hice caso a mi papá. Debería haberle hecho caso. Pero así sucede. Tenemos un potencial. Igual un pastor a mí me podría haber direccionado, que en ese tiempo yo tuve contacto con un pastor de la Iglesia de Dios, y yo estaba haciendo cosas manuales. Y él me mandó a hacer un púlpito y yo se lo hice. Allá en Temuco, hace como 40 años atrás. Y a lo mejor si ese pastor me hubiera tomado, hubiera visto el potencial en mí, y a lo mejor yo estaría en otro lado. Por eso a veces yo le aconsejo, si tú estás trabajando con neumáticos, piensa la posibilidad después de abrir tu propia empresa de neumáticos. Aprende, adquiere experticia, adquiere habilidad en los negocios, y después, pasados los 30, lánzate solo. Porque la vida tiene espacios que uno tiene que aprovechar. Los primeros 30 años de la vida es para adquirir experticia, habilidad, más que otro en cualquier área que Dios te haya dado. Y luego de eso, cuando tienes la habilidad, cuando haces algo mejor que otro, tú puedes ofrecerlo tú mismo después y hacerlo tú mismo. Porque ya tienes la experiencia, ya tienes la capacitación, tienes la inteligencia. Y después de los 30 a los 40 ya tienes tu propia empresa, y de los 40 a los 50 tu empresa ya es transnacional. Simple, la vida tiene etapas. Si ustedes no se ponen metas, si ustedes quieren estar apatronados, van a darle los pulmones al patrón. Pero ¿qué impediría, por ejemplo, a Vladimir que él tenga una empresa constructora? Si él tiene la habilidad, tiene los conocimientos, le falta el capital nomás. Pero aquí vemos que Dios puede hacer de la nada. Si uno tiene la habilidad en algo, Dios puede hacer de la nada. Y eso es lo maravilloso. Que vamos a ver los 6 principios ahora. Que ya expliqué el relato bíblico, expliqué las circunstancias, cómo se produjo esto. Y el primer principio es estar en la obra de Dios y en el plan perfecto de Dios. El plan de Dios es hacia afuera, no hacia adentro. El plan de Dios no es que nosotros nos amemos y nos queramos y nos abracemos y seamos una linda familia, pero que no tengamos impacto en la sociedad. Jesús, ¿dónde estaba? Afuera. Estaba con las multitudes. Ahí ellos llegaron a Él. No había templo.
Hoy día las personas construyen tremendas catedrales y después pasan a manos de los católicos, como la Catedral de Cristal. ¿Por qué? Porque pusieron la visión en el templo y no hacia afuera. Gastaron millones de dólares en un elefante blanco que después no podían mantener. Que si le hubieran consultado a Vladimir, él hubiera sacado los cálculos y le hubiera dicho: ustedes van a construir con tanto, pero mejor construyan la mitad y el resto de plata lo dejan para la mantención del edificio. Entonces, el primer principio es estar en la obra de Dios y en el plan perfecto de Dios. El plan de Dios es hacia afuera. Santiago 4:2 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dios no te va a dar para tus deleites. Dios no te va a dar para que tú seas un empresario exitoso y después chao. Solamente doy el 10% y me olvido y con el 90% me quedo yo. Colgate daba el 90% y se quedaba con el 10%. Aunque después ya cuando pasó a ser a los hijos y después tercera generación, ya se perdió la visión. Pero igual con la empresa Colgate hoy día hace mucha obra social y benefician al año a más de 500,000 niños. Pero en sus principios Colgate era un cristiano que empezó haciendo jabones. Empezó de la nada. Y después los hizo con mejor experticia los jabones que otros. Y cuando empezó a hacer mejor los jabones, después decidió en Nueva York empezar una empresa que llegó a ser la empresa que compitió con Procter & Gamble, que es la otra empresa de cosméticos, para artículos de aseo y todo lo demás grande. Pero en un momento era la número 1. Y después bajó cuando ya perdieron los principios que sostenían a esa empresa. Llegó a ser la número 2. Igual hoy día todos nos lavamos los dientes con Colgate. Yo siempre veo la que nosotros preferimos en la casa. Aparecen con otros envases, otros colores, pero siempre Colgate. Entonces, Colgate aplicó este principio de hacia afuera y en el plan de Dios. Y Dios lo bendijo, porque aquí el Señor multiplicó para 5,000, pero sobraron 12 cestas. Y esas 12 cestas representan que uno puede quedar con algo para el sostenimiento propio, para lo que nosotros necesitamos. Si a veces nosotros no necesitamos más, nos autoimponemos a veces necesidades que no son, porque algunos, usted sabe por qué el rico muchas veces quiere tener más, porque tiene una casa de $1.000.000, pero quiere tener una casa de $5 millones. Y siempre la codicia va y codician más y codician más. Pero en el reino nosotros tenemos que estar en el plan de Dios y con una visión hacia afuera para la proclamación del evangelio del reino. El principio número 2 dice: alguien tiene que tomar la decisión de lo que se tiene que hacer, no mirando los costos con calculadora. Por ejemplo, David frente a Goliat. Ahí está Goliat y ya escuchamos la predicación del domingo pasado. Y ninguno atinaba, tenía hombres de guerra como los hermanos de David, tampoco ahí estaban todos amedrentados. Viene David y dice: ¿quién es este incircunciso que viene a desafiar a los escuadrones de Jehová? Yo voy a ir, yo lo voy a enfrentar. Entonces ahí lo llevan ante el rey y le preguntan: ¿y qué sabes tú hacer? ¿Por qué querés? Yo le dijo, veía un oso que atacaba y lo mataba. Veía un león que atacaba a la oveja y lo mataba. Entonces le ponen la armadura de Saúl, pero era tan incómoda que no se la podía. Al final se sacó la armadura y fue con las piedrecitas y venció al gigante. Hay cosas que el Señor está esperando que hombres asuman el desafío, pero no asumen porque a lo mejor es muy grande la tarea o es un imposible humanamente.
Pero el Señor quiere hombres que salten y tengan la fe para vencer, para alcanzar aquello. Yo me estoy tirando con un retiro de 3 días. Necesito mínimo 480,000 pesos. ¿Y con cuánta plata tengo? Tengo algo por ahí que el Señor ha enviado, pero no alcanza. Pero el Señor a mí me dice darles de comer, porque yo tengo que tomar el desafío. Si otro no lo toma, yo lo tomo, y si yo lo tomo, la bendición es mía. ¿Me entiende? Y de eso el Señor me bendecirá por el primer principio que sabemos que está en un objetivo del reino. ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi meta? Tener 1000 misioneros y alcanzar todo el mundo con caravana misionera. Que haya caravana misionera en cada país. Que haya en todas las ciudades de Chile iglesias que tengan caravana misionera. Que tengan las artes, los mimos, los payasos, etcétera, etcétera. Ese es mi sueño. Es un poco chiquitito, ¿no es cierto? Pero yo quiero tomarlo. A mí nada me impide tomarlo. El Señor dice darles de comer. Y no dice Andrés darles de comer. No dice Pedro darles de comer. Se los dijo a todos los discípulos. Y por ende a todos nosotros. Nos pone el desafío de lo imposible. Según la calculadora, según nuestra mente. ¿Cuál será tu sueño? No sé. Pero Dios tiene que despertar sueños en nosotros. No tocar el bajo, no tocar la guitarra, solamente no tener una batucada. Quizá a lo mejor tener una orquesta con 50 instrumentos. O, por ejemplo, tener una empresa de ingeniería que sea transnacional, pero que esa empresa tenga la visión del reino. ¿Y cuál es la visión del reino? Que los recursos que genera la empresa son para el reino y yo vivo con las 12 cestas llenas que quedan. No sé si me explico. El Señor se encarga de multiplicar, pero yo no pienso primero en mi estómago. Tengo que servir a la multitud. Y al último, porque estaban sin comer y si no los dejaban comer a los discípulos, sirviendo. El tercer principio es obedecer al mandato del Señor. El imperativo, darles de comer. La gran comisión. El cuarto principio, Dios multiplica lo que ofrendamos o compartimos o sacrificamos con el riesgo de quedar sin nada por su reino. Este niño que hizo, entregó los 5 panes y 2 peces y no dijo, aquí 4 me quedo con 1 y 4 panes y me quedo con 1. No se aseguró. Este muchacho entregó todo lo que tenía. Muchas veces nosotros no estamos asegurando. Estamos manteniendo una cartita bajo la manga. Pero este principio de darlo todo es el mismo principio que vivió la viuda cuando le entregó todo al profeta. Y después Dios le multiplicó el aceite hasta que sobreabundó, hasta que no hubieron vasijas, hasta que tuvo para a lo mejor comprarse un huerto de olivos para hacer aceite después. ¿Por qué no? Pero ¿cuál es el principio? Dar. Y no dar en el concepto de dar hasta que duela, no. Ese concepto no. Que es un concepto como que, ay, tengo que dar y sufre. No. Es el concepto de la mamá que le da a su hijo y prefiere quedar sin comer y le da a su hijo. O tenía calculadas las porciones y él iba a comer fuera. Ah, ya, yo me quedo sin comer, come tú nomás. ¿Me entiendes? Y lo hace sin dolor, sin angustia, porque tiene ese amor. Nosotros, este niño representa lo que nosotros podemos dar para el reino de Dios. Puede ser poco,
Pero Dios hace mucho con poco. Anote esa frase. Cuando eso es dado de corazón. Tú a lo mejor te consideras poco, pero en las manos de Dios tú puedes ser mucho. Como allá en Panguipulli, tocó en todas las bandas, prefirieron al baterista acá, ya habían bateristas allá, pero lo prefirieron a él. ¿Por qué? Porque la caravana iba con una unción, iba con una gracia. Caravana estaba dando todo, estábamos dando todo en ese lugar. Y cuando nosotros damos todo, las unciones es sobre nosotros. Qué importante esto. Entonces Dios multiplica lo que ofrendamos, compartimos o sacrificamos con el riesgo de quedar sin nada por su reino. ¿Cuánto el Señor han sentido de dar una ofrenda y se quedaron sin un peso en el bolsillo? Y después salen y justo encuentran un billete así y aparecen los monitos animados con puntitos así. O un hermano se acerca, hermano, y se despide y en la mano le pasa un billetito. El saludo pentecostal, ¿usted sabe que ese saludo pentecostal es algo que existe entre los pentecostales? Cuando el pentecostal siente de bendecir a un hermano y lo hace sin que nadie sepa. Cuando se despide va un billetito de 5 lucas, 10 luquitas, y el verdadero pentecostal lo recibe. No viene con esa, no, hermano, ¿cómo? Porque hay algunos que dicen, no, es puro orgullo ese. Pero lo importante no es dar lo que nos sobra, no es dar lo que... A veces hay personas que gastan más en un perro que en darle a una persona una ayuda. Y hay perros de esos grandes que comen harto. Hay que comprarle unas 2 o 3 bolsas y esas cuantas salen 5 lucas, algo así. El quinto principio: de lo que entregamos, Dios siempre dejará algo para nuestras necesidades. El objetivo es la multitud, no nuestras necesidades. Entonces, las 12 cestas llenas representan lo que Dios nos da, porque Dios piensa en nosotros. Y el principio número 6, que el milagro no sea el objetivo, sino los planes del reino. Cuando nosotros nos enfocamos en el milagro pasa y nos olvidamos. La multitud recibieron el milagro y después se fueron y crucificaron al Señor. Que el objetivo no sea el milagro, que los milagros no sean el objetivo de reunirnos. Que si hacemos hoy día, creo que vino alguien importante allá y vi una hermana que estaba por allá de Cash Luna, algo así, no sé quién vino, que estuvo ahí en el Parque O'Higgins. ¿Quién es? Cash Luna. Y vieron sanidad y milagros y todo eso. O sea, el objetivo no son los milagros, no debe ser nunca el milagro. El objetivo debe ser la gloria de Dios. Dar gloria a Dios con todo lo que hacemos. Esa canción que cantábamos, Jesús es el centro. Jesús debe ser la motivación. Jesús debe ser el mayor milagro en las vidas. Qué importante, porque el Señor no le da su gloria ni la comparte con nadie. El Señor es celoso y no comparte su gloria con nadie. Conclusión. La respuesta de Dios es para aquellos que asumen el desafío corriendo los riesgos. La respuesta de Dios es para aquellos que asumen el desafío corriendo los riesgos. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay una violencia que debemos ejercer contra el reino de las tinieblas.
Hay una violencia que tenemos que hacer contra aquello que está dañando a las personas y les está llevando a la esclavitud. El mayor beneficio que nosotros podemos hacer por alguien no es darles de comer, es darles a conocer a Cristo. Porque esa es la mayor bendición que puede recibir una persona. Porque tú puedes darle de comer y puedes seguir siendo un borracho, puedes seguir siendo un drogadicto, puedes seguir maltratando a su esposa, puedes seguir robando, engañando. Pero si tú le compartes a Cristo, no va a haber hambre en esa casa, porque va a haber un hombre que va a ser transformado, que va a ser cambiado. Van a ser hijos bendecidos, van a ser hijos que van a recibir amor. Hay que tener violencia contra aquello que está en las tinieblas. Violenta es una persona que no teme, como David, que saltó y se enfrentó al gigante. Yo quiero desafiarte en esta hora. ¿Sabes? Tú tienes 17 años, 16 años. Tienes 14 años, 15 años. Tienes 22 años. Pero tú puedes ser un grande. Puedes ser una grande si tomas la decisión de seguir a Jesús y de asumir los desafíos de Jesús. Un día vamos a llegar a la presencia del Señor y nos vamos a dar cuenta que lo único importante que hicimos acá fue en el reino de Dios. Y vamos a ver las cuentas ahí. Las barritas de nuestra vida van a estar en color rojo, en color azul, en color verde. Y una va a decir servicio en el reino de Dios, 80%, 90%. Servicio en el mundo, es decir, vida en pecado, en maldad, 10%. Vida en sus deleites, 0,1%. Pero ojalá entrega, sacrificio, amor por Cristo, por su causa, 100%. Pero eso tú lo puedes vivir ahora. No pierdas tu tiempo. Termina, estudia y saca tus estudios con una visión de servir en el reino, de hacer cosas grandes en el reino. Pero con la visión del reino. Oremos al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por los principios de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú bendecirás nuestras vidas cuando nosotros asumamos el desafío que tú nos das de dar de comer a este mundo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú ya estás despertando en nosotros, Señor, el deseo de servir, de ser mejores. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios.